Hola, nos alegra que nos estés acompañando el día de hoy. Esperamos que sea de mucha bendición y el Señor pueda hablar a tu corazón. Te dejamos con el mensaje de hoy. Saludos, hermanos. Dios me los bendiga. La verdad es que hemos tenido una preciosa mañana con el testimonio de esta alabanza que habla acerca de el dominio y la soberanía de Dios sobre toda nuestra vida. Les invito por favor para que abran sus Biblias en el libro de Segunda de Corintios, en la epístola segunda de los Corintios. Vamos a leer desde el versículo 8 hasta el versículo 15. Busque la lectura, téngala allí, guárdela un momentico, vamos a orar, vamos a pedir que el Señor bendiga este tiempo de reflexión en su palabra y también en el desafío de fe que en esta mañana su palabra va a ser para nosotros. Vamos a orar. Padre, Señor, te damos gracias por la bendición que nos regalas de estar presentes en tu templo. Estamos, Señor, agradecidos por cada una de las bendiciones que tú derramas sobre nosotros. En esta mañana, Señor, estamos aquí presentes también en señal de gratitud, de confianza, de fe, dependencia y también en el deseo, Señor, de ser fortalecidos en medio de esta comunión cristiana para seguir caminando, Dios, tomado de tu mano sin soltarnos en ningún momento. Bendice, Señor, a cada persona presente y también bendice a aquellos que nos están acompañando a través, Señor, del Facebook y de la transmisión que estamos haciendo de este servicio. Que tu palabra, Señor, y tu Espíritu Santo nos hablen, nos toquen, nos transformen y que cumpla todo buen propósito de vida para nosotros. En nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, en esta mañana casi voy a hablar, continuando un poco con lo que había hablado la anterior vez que estuve aquí presente, hablando acerca de el tema anteriormente estuve hablando acerca del diezmo, un poquito cómo era en el Antiguo Testamento, y relacionar el diezmo con la ley y decir que en el Nuevo Testamento no se habla de diezmo porque corresponde a una dispensación del tiempo de Dios diferente después de Cristo Jesús a través del nuevo pacto y ya no estamos bajo la ley. Ahora, una de las cosas interesantes que el apóstol Pablo dice acerca de la ley es que la ley nos llevó a entender y comprender el propósito de Dios en Cristo Jesús. El apóstol Pablo dice: lo que sucede en el Antiguo Testamento es una sombra de lo que había de venir, que es Cristo Jesús en el Nuevo Testamento. En otras palabras, todo lo de la ley se cumple en Cristo Jesús, pero también nos ayuda a entender principios de fe y del propósito de Dios que van a ser consumados en Jesús. Entonces, aquí viene como decía el hermano Adrián Rogers, los que viven bajo la ley están viviendo bajo la sombra y no bajo la luz del nuevo pacto y de la consumación de los tiempos en Cristo Jesús. Entonces vamos a leer el pasaje de 2 Corintios capítulo 8 versículo 1 al 15, y claramente en algunas versiones de las Escrituras pone la explicación y ya casi es una interpretación de todo este bloque de enseñanzas bíblicas que tiene el apóstol Pablo hacia la iglesia de Corintios. Dice así: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, porque en las grandes tribulaciones, parece que estaban pasando algo parecido a lo nuestro, con que han sido probadas, la abundancia en la gran tribulación, fíjense, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos.
Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en vuestro amor por nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad de vuestro amor. Me perdí. La sinceridad de 9. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuerais enriquecidos. En esto doy mi consejo, porque os conviene a vosotros que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que así como estuvisteis pronto a querer, también lo estéis a cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero está la voluntad dispuesta, será aceptado según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. No digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros escasez, sino que para que en este momento, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Una vez más debo de aclarar que este tema de la ofrenda, del diezmo y todas estas cosas, en este tiempo están plagado de abusos en la práctica cristiana, plagado de abusos. Pero es una enseñanza cristiana importante, por lo tanto no podemos obviarla, no podemos saltarla, no podemos decir que es un tema que la Biblia no trata porque otros están abusando de él. Entonces, ¿qué es lo que la Escritura nos enseña acerca de esto? Amarrando con lo que había hablado en la anterior exposición bíblica, les mencionaba de que el diezmo era el mínimo obligatorio que Dios había establecido para el ser humano, de modo que a través de eso Dios nos decía que nosotros no somos dueños de absolutamente todo, no somos los señores, no somos los soberanos sobre estas cosas. Y era la manera en cómo reconocíamos a Dios en su autoridad máxima y soberana sobre nosotros. Alguien decía que si Dios no gobierna sobre tu cuerpo, Él no gobierna sobre nada. Somos religiosos hipócritas que venimos a una iglesia a fingir cosas que realmente no estamos viviendo plenamente en la relación con Dios. Entonces, en primer lugar, el ofrendar, el dar, el reconocer a Dios como el soberano sobre nuestros bienes es un asunto de declaración de dependencia nuestra en relación con Dios. Es decir, Dios es el soberano, Dios es el dueño de todo. Dios es el dueño de todo. Recordemos que en el Antiguo Testamento la adoración estaba vinculada a la entrega y el pueblo de Israel no podía adorar porque era esclavo. Y un esclavo no es dueño de nada, no es dueño ni de sí mismo. Ellos tenían que ser dueños propios para entregarse voluntariamente a Dios y reconocer la soberanía de Dios. Por eso tuvieron que salir de Egipto, no podían adorar en esclavitud, porque no pueden entregar lo que no es suyo. Entonces, tiene que ver con la soberanía, el reconocimiento del dominio de Dios. Y en el caso de este pasaje, que estamos ya en el Nuevo Testamento, que no nos habla de diezmo, pero que ya nos enseña algunas cosas que son muy importantes para analizar en esta parte de las Escrituras y que entendamos también cómo es que nosotros damos o debemos de dar y participar de la obra de Dios conforme a su voluntad. En primer lugar, debemos de decir una vez más que el diezmo le pertenece a Dios o le pertenecía a Dios en el Antiguo Testamento y era una obligación entregar esa parte de ese reconocimiento material de la bendición de Dios.
Por eso Malaquías escribe como escribe. Malaquías no está maldiciendo al pueblo porque no daban el diezmo, sino la consecuencia de la desobediencia era la maldición. Era la maldición. No sé si me explico. El Señor le dijo: escojan entre estos dos caminos. En una ocasión en el Antiguo Testamento, les doy la bendición o la maldición. Ustedes escogen cuál de los senderos. Y la obediencia era el sendero de la bendición, y Malaquías les está recordando eso en el libro que lleva el nombre del profeta, en el capítulo 3, el versículo 7 al 11. Entonces, el diezmo le pertenecía a Dios. La ofrenda que se habla en el Nuevo Testamento no es el diezmo. Y en el Nuevo Testamento nosotros vemos que la práctica de la iglesia en el libro de Hechos, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 y todo el libro de los Hechos, vemos que la concepción de lo que le pertenece a Dios cambia en la vida de los creyentes. Cambia absolutamente en la vida de los creyentes. ¿De dónde los macedonios, que menciona Pablo en el libro de Corintios, sacan esa concepción de que todo le pertenece a Dios y ellos querían participar con generosidad en la necesidad que tenían otros? Bueno, vamos a ver en el libro de Hechos capítulo 2, versículo 43 al 47 para recordar algunas cosas. Sobrevino temor, dice la Biblia, a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían según la necesidad de cada uno. Perseveraban cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Esa era parte de la práctica que cuando el evangelio vino, redimió, transformó, cambió, salvó a las personas. Esa actitud comenzó a desarrollarse en la convivencia y en la comunión de la iglesia. Ellos, y tenemos muchos ejemplos en el libro de los Hechos, pero ellos no consideraban que lo que tenían era propio porque todo le pertenecía a Dios, no solo el 10%. No solo el 10%. Ahora, si ustedes toman en cuenta el texto que acabamos de leer nosotros, cuando Pablo está hablando, el título del texto dice, por lo menos en mi versión, razones para ofrendar. Pero ustedes encuentran la palabra ofrenda en esos 15 versículos. Aparece la palabra ofrenda ahí. ¿Qué es lo que aparece cuando se refiere a la ofrenda? ¿Lo revisaron? ¿Cuántas veces aparece ofrenda? Y está hablando de eso. ¿Cómo Pablo se expresa acerca del tema de la ofrenda aquí? ¿Qué palabra usa? Participar en el servicio a los santos. ¿Qué más? Dar. ¿Qué más? Hay una palabrita hermosa y preciosa. El texto no se termina aquí en lo que hemos leído nosotros, pero en ninguna parte se está hablando ofrenda y obligación como cosas relacionadas. Se utilizan otras palabras. Y en el pasaje de Corintios capítulo 8 y del capítulo 9 también de Corintios, que es donde más claramente se menciona, se utiliza la palabra gracia. Gracia. Entonces, en el Nuevo Testamento no es obligación, es un asunto de generosidad, de reconocimiento de la soberanía y del dominio de Dios sobre nuestra vida. Así que algunas cosas importantes. Número uno, la ofrenda es más que el diezmo. La ofrenda es más que el diezmo. El diezmo es la obligación mínima que había para demostrar la soberanía de Dios. Y la ofrenda
en el Nuevo Testamento la supera abundantemente a lo que era la visión del diezmo. Ya les había mencionado anteriormente que en el Nuevo Testamento no se menciona diezmo. No se menciona, es cierto, ni como obligación ni como nada, porque ha sido superado por la gracia de Dios reflejada en Cristo Jesús, y Pablo lo explica muy claramente. Entonces, la ofrenda es más que el diezmo. La ofrenda es más que el diezmo. En ese sentido podemos decir que refleja algo diferente a la obligación básica que teníamos nosotros de participar en la obra de Dios. En segundo lugar, cuando uno mira en el Nuevo Testamento el contexto de la ofrenda, nos damos cuenta de varias cosas importantes. Aquí, en este texto que el apóstol Pablo nos habla específicamente acerca de la ofrenda como tal, de participar con generosidad, está hablando de la necesidad administrativa de la iglesia. ¿O a qué se refiere esta ofrenda que nos menciona el apóstol Pablo en este pasaje? No está hablando de la necesidad administrativa de la iglesia, está hablando de la solidaridad entre el pueblo de Dios. Resulta que en Jerusalén, más o menos alrededor, antecito del año 70, los años 60, se calcula más o menos por ahí, hubo una gran hambre, una hambruna, que incluso se menciona en el libro de los Hechos, cuando el profeta Ágabo dice que va a venir una situación de necesidad y de hambre. Y se cumple. Los hermanos de Jerusalén, la iglesia central, digamos así, en Jerusalén comienza a sufrir necesidades por causa de esa hambruna. Estaban en una situación crítica los hermanos. Y Pablo comienza a pensar. Claro, aquí estamos sacando, no hay un pasaje exacto que lo diga de esa manera, pero Pablo comienza a pensar: caramba, la iglesia de Jerusalén nos ha bendecido con la palabra, tenemos el evangelio nos vino de allá, están en necesidad nuestros hermanos y nosotros ahora nos toca responder a ello. Y él comenzó a promover el levantamiento de una ofrenda, y por lo menos se dice aquí que hay casi 2 años de trabajo de Pablo en la promoción de la necesidad de la iglesia de Jerusalén y desafiando a las nuevas iglesias a identificarse con ellas. Entonces estaban preparando una ofrenda. Pablo estuvo trabajando con eso y lo menciona aquí, porque dice que estaba pidiéndole a Tito que complete esa obra que se había iniciado y que lo haga fielmente para llevar, en este caso, esas ofrendas para suplir la necesidad en Jerusalén. De tal manera que las iglesias que no son judías estaban identificándose con la necesidad de la iglesia en Jerusalén, y de ahí es que viene la instrucción. Entonces, por lo general, las ofrendas no cubren necesidades administrativas de la iglesia, sino cubren necesidades del pueblo de Dios. El testimonio de esta mañana de Yasser, de su familia, qué precioso, qué precioso. El amor de esta congregación, el amor de ustedes está impreso como sello en la mente y el corazón de esta familia. Porque llegando como extranjeros sin nada a este lugar, con mucha incertidumbre, esta iglesia se constituyó en familia de ellos. Y como decía el pastor, no a título personal, sino como parte de una visión de esta congregación. Yo sé que no solo Yasser, sino en varias ocasiones ustedes también han bendecido mi casa como iglesia, y muchos en silencio, muchos callados, hacen ese trabajo también de bendición, compartiendo la generosidad que se llama ofrenda de amor generosa para el pueblo de Dios. Entonces no es lo mismo que el diezmo, y por lo general las ofrendas cubren otros aspectos de la necesidad del testimonio de Cristo en medio de este mundo. Por eso es importante que cuando nosotros pensemos en la ofrenda, como dice 2 Corintios capítulo 8, versículo 4,
Pablo, hablando acerca de los hermanos, dice, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. En este servicio para los santos, escúcheme, y aquí hay algo muy importante que quiero decirle, porque si bien es cierto, no es exclusivo del trabajo de amor de la iglesia, hay una prioridad por la necesidad de los santos. ¿Me explico? ¿Me estoy explicando? Pidiéndonos el privilegio de participar en esta necesidad para los santos. ¿A quién se refería? A los hermanos de la iglesia de Jerusalén. Se me ha venido en este momento a la mente un texto en el que dice que cualquiera que se preocupa, que desatiende las necesidades de su casa para cubrir otras, es irresponsable y es un mal testimonio y ha negado, dice, la fe. Ha negado la fe. La prioridad de la ofrenda, no la exclusividad, pero la prioridad es el pueblo necesitado de Dios. Nuestros hermanos. Tal vez alguien vaya a decir, wow, y entonces estos cristianos exclusivistas, marginadores. No es así. Estamos identificados con la necesidad de todo, pero la familia, al igual que de manera natural nosotros nos preocupamos por suplir primero la necesidad de la familia y después pensamos en la de los demás. En algún momento Dios nos desafía y eso es lo que vamos a hablar. Pero dice, pidiéndonos con mucho ruego que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Por lo tanto, si bien no nos exime de identificarnos con la necesidad de otras personas, necesitamos fortalecer los ministerios que sirven a través de los santos, para los santos y a través de ellos para otros. De esa manera nos identificamos con ministerios. ¿Qué ministerios hay fuera de nuestra iglesia que están sirviendo al pueblo de Dios y a otros necesitados? A ver, algunos nombres. ¿Alguien se acuerda de algún ministerio? ¿No? Escucho, a ver. ¿Perdón? Bueno, las donas hacia afuera, ¿verdad? Que se entrega a la gente necesitada. He visto varias veces, he estado aquí cuando están preparando los paquetes. Eso es parte del ministerio de esta congregación para la gente necesitada. Canalizando recursos, canalizando la bendición para otros. Pero algún ministerio cristiano fuera de la iglesia. A ver. Ok. La administración para la necesidad de pueblos sin Cristo. Bueno, en este caso tenemos a los pastunes y no solo es una preocupación, creo que puramente espiritual, sino integral del pueblo pastún, ¿verdad? ¿Sí? Debe de serlo. Ofrenda a emisoras cristianas, claro que sí. Hay gente que tiene la expectativa de que sea el Estado el que patrocine cosas como esas, pero nos toca a nosotros, el pueblo de Dios, hacernos responsables por los ministerios que tienen un servicio de impacto integral. La voz de los mártires, Christian Aid o Ayuda Cristiana, Visión Mundial, Compassion y un montón de organizaciones que están esperando que nosotros, ¿verdad? Como dice aquí, tengamos el privilegio de participar en ellos a través de nuestras ofrendas. Hace unos años atrás estuve participando de un té misionero y estaban recolectando fondos para un misionero que todavía sigue por allá. Y era para un pueblo de Malí, África, para el Sahel.
Y ustedes saben que en el Sahel la temperatura llega a 50 grados, que muchos de esos pueblos no tienen energía eléctrica. Son situaciones muy difíciles. Y dentro de ese grupo de personas que había respondido al llamado, a la invitación de ST, llegó un hermano muy bendecido del Señor, empresario, que estaba trabajando muy bien aquí en Costa Rica, le estaba yendo bien y espero que le siga yendo hasta ahora. Y entonces uno de los promotores del misionero se le acerca, le dice: hermano, ¿usted estaría dispuesto a ir al Sahel en África, 50 grados de temperatura, sin luz, sin ducha fría, sin refrigeradores y cosas así, sin esas comodidades, sin aire acondicionado? Entonces, no, Dios guarde, hermano, dice, yo no soy para eso. Bueno, entonces pague para que otro vaya. Si usted no va, pague para que otro vaya, porque esa gente necesita y el nombre de Cristo debe de ser anunciado. Y claro, ST era exactamente para eso, para comprometer personas que van a bendecir el ministerio. Y aquí viene el centro de la ofrenda: para que el nombre de Cristo sea glorificado. Y tomo el ejemplo de esta mañana. Mi hermano Yasser vino a dar con su familia gloria a Dios por la solidaridad, el cariño y el amor de todos ustedes, dando gloria a Dios por el amor de ustedes. Así es, lo que hacemos redunda al fin y al cabo en el anuncio, establecimiento y glorificación del nombre de Dios en medio de nosotros. Por eso es que tenemos la responsabilidad de que si vamos a ofrendar, nos preocupemos cuando ofrendamos a ministerio, que ese ministerio esté glorificando el nombre de Dios de manera apropiada. De manera apropiada. Decía el apóstol Pablo, participando del servicio para los santos, para los santos. Ahora, en 2 Corintios capítulo 8, en este pasaje que hemos leído, el versículo 9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y ahí decimos, hermano, algo que el apóstol Pablo lo va a remarcar, no solo en este pasaje, sino en el capítulo 9. La riqueza nuestra, la prosperidad nuestra, la reconocemos, la atribuimos y la ponemos siempre a los pies de Dios. Ahora, me acuerdo en este momento de algo importante que dijo Gigi Ávila en una de sus predicaciones hace mucho tiempo atrás, pero él dijo: no pienses que la bendición de Dios se traduce solo en bienes materiales. Tu prosperidad no solo es material, porque si no, los narcotraficantes, corruptos y todo pueden decir que son muy bendecidos por el Señor. La bendición de Dios es algo diferente. Y el apóstol Pablo nos recuerda aquí que el Señor Jesucristo se empobreció para enriquecernos a nosotros. Pero cuando uno ve la vida de Cristo Jesús en este mundo, uno se da cuenta muy rápidamente de que Jesús no tuvo abundancia material. Y ya les dije, les recuerdo lo que había dicho anteriormente: no es que Dios privilegie la pobreza. La pobreza no es una bendición. Es el resultado de este mundo pecaminoso, rebelde, apartado de Dios. No era lo que Dios tenía pensado para nosotros al principio. Pero nos habla de que Jesús se identifica con nuestra pobreza integral, no solo la espiritual, sino también la material. Y Él en su pobreza nos enriquece, nos transforma y nos hace personas prósperas. Ahora, la prosperidad no es solo material. La prosperidad y la bendición de Dios viene por lo que sí tenemos y también viene por lo que no tenemos. ¿Cómo así? Bueno, doy gracias a Dios que no tengo una enfermedad terminal que me va a tener probablemente buscando médicos privados al costo de Costa Rica, quebrado fácilmente, si es que no tengo un buen respaldo financiero. ¿Me explico? Lo que no tengo también es una bendición. No tengo preocupación
por la estabilidad emocional de mis hijos. Doy gracias a Dios por lo que no tengo también. ¿Me explico? La prosperidad de Dios no solo viene por lo que tengo, sino también viene por lo que no tengo y que me ahorra un montón. Jesús se empobreció para enriquecerme y prosperarme. Pero no estoy hablando de esa prosperidad que nos venden por la televisión algunos teleevangelistas. Es diferente lo que estoy diciendo y espero que usted lo comprenda mejor. Pero aquí dice: Jesús se hizo pobre para enriquecernos, y usted y yo tenemos siempre para dar al Señor gracias a su misericordia. Gracias a su misericordia. Por lo menos en Bolivia hay mucho la costumbre allá. Obviamente tenemos una condición de pobreza más alta que aquí, que en Costa Rica. Hay mucha necesidad, los niveles de pobreza han sido altos por allá. Y mucha gente no tiene ofrenda a veces material para dar a la iglesia, para dar al Señor. Pero usted los ve viniendo domingo muy temprano a la iglesia a limpiar la casa del Señor, a poner en orden cosas. Es decir, comprometidos, dando lo que tienen para glorificar el nombre del Señor. Ya les mencioné la viuda de la pobre, que ella vino al altar del Señor y puso 2 moneditas, 2 blancas, y en las arcas de la iglesia había uno que correspondía al sostenimiento del templo del Señor y otra que correspondía a los pobres. Y aún esa viuda pobre dio para aquellos probablemente que tenían necesidad. Todos somos enriquecidos de alguna manera por el Señor a través de lo que tenemos y de lo que no tenemos, y la bendición de Dios cae sobre cada uno de sus hijos. Y sabemos que Dios no tiene favorito, de modo que yo también, usted, yo, todos somos más bien bendecidos por el Señor para participar, en este caso, de su obra glorificando el nombre de Dios. Aparte de eso, el versículo 10 dice: y en esto doy mi consejo, porque os conviene a vosotros que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Y hay otro elemento importante que Pablo menciona acerca de participar en la obra de Dios con nuestros bienes, y él dice: os conviene a vosotros. ¿Quién gana cuando da? ¿Quién gana cuando da? Nosotros. Usted y yo ganamos cuando participamos de la obra de Dios, cuando reconocemos a Dios. Somos bendecidos. Somos bendecidos cuando participamos de la obra del Señor, cuando nosotros contribuimos, cuando damos. He criado 4 muchachos por la gracia del Señor y sigo en eso todavía. Pero algo fantástico de esos muchachos, de los hijos, y yo sé que usted tal vez lo ha experimentado, es cuando ellos comienzan a crecer y comienzan a querer contribuir y ayudar con la casa. Cuando usted ve a los pequeñines agarrar una escoba, y aunque no saben barrer ni pueden hacerlo bien, pero ellos están allí contribuyendo y usted los mira. Y claro, ojalá no le diga: ay, no se hace así, sino que más bien le agradezca que ellos lo hagan, porque van a ir aprendiendo a hacerlo. No sé si me explico. Parte de la contribución tiene que ver con la madurez. Con la madurez. El apóstol Pablo aquí nos dice: nos conviene a nosotros, porque en el fondo también es parte del reflejo de la madurez del creyente. Cuando, en vez de ser solo receptores, sabemos que hay bendición y reconocimiento de la bendición de Dios a través de lo que nosotros damos a los demás. De tal manera que, claro que nos conviene a nosotros, porque hay una bendición de Dios, pero aparte de eso, es el reflejo claro de nuestro crecimiento en el Señor. Un creyente maduro sabe que tiene que honrar al Señor con los bienes que el Señor mismo le permite. Un creyente maduro sabe que tiene que dar para la obra de Dios, identificarse con el pueblo de Dios, preocuparse porque el nombre de Cristo sea anunciado y conocido. Por eso es que cuando alguien está discutiendo sobre si dar o no dar, a veces no son discusiones en las que me gusta meterme, porque son una pérdida de tiempo.
Un creyente sabe de que tiene que participar. ¿De dónde sale y se ejecuta el ministerio de la iglesia? Pues de lo que Dios provee para su pueblo a través de cada uno de nosotros para la obra de Él en este lugar. Todos contribuimos con eso y nos conviene a nosotros porque Dios derrama su bendición. Y termino con esto. Versículo 14. Sino para que en ese tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, porque también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. La generosidad y el identificarnos con los demás en sus necesidades no tiene nada que ver con la justicia, sino solo con la generosidad. No es si es justo, si es correcto, si lo merecen, no lo merecen. El apóstol Pablo decía, veámoslo así. La abundancia de ustedes va a suplir la generosidad, la necesidad de ellos, y la generosidad de ellos va a suplir la necesidad de ustedes. Algunos estudiosos dicen que Pablo está haciendo mención de algo muy importante aquí. Que el pueblo judío, la iglesia de Jerusalén, los había bendecido a todos ellos con la palabra, llevando el evangelio, dando a conocer la salvación y la redención. ¿Cuál había sido la generosidad primaria de la iglesia de Jerusalén? Hacer que el evangelio les llegue a ellos y que puedan conocer la palabra redentora, al Cristo Salvador. ¿Y cuál era la respuesta de ellos ahora ante la necesidad de la iglesia? Bueno, hemos sido enriquecidos con el evangelio, vamos a identificarnos con la necesidad material de ellos. Así que cuando habla de compartir la generosidad, no solo está hablando de lo material, sino también de lo espiritual, de dar a conocer el nombre de Cristo Jesús, de anunciar el evangelio, de dar también esa herencia espiritual a los que no le conocían. En otras palabras, que no falte nada, ni lo espiritual, ni lo material. La bendición, la generosidad, no tiene que ver con la justicia de quién lo merece o quién no lo merece. Sencillamente es eso, un acto de generosidad a través de lo cual nosotros nos identificamos con los demás. Mis hermanos, sabemos que tenemos que dar palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el dueño, el Señor de todo lo que nosotros somos, tenemos y poseemos. El apóstol Pablo hace mención de que los macedonios dieron más allá de su fuerza porque ellos entendieron que le pertenecían a Dios y por lo tanto todo lo pertenecía a Él. Se habían entregado al Señor. Y todo creyente en Cristo Jesús debe de entender eso. Nos entregamos al Señor y nos entregamos completo. Así que todo creyente sabe que tiene que participar de la obra de Dios de manera generosa. Eso nunca debería de estar en discusión. Es parte de nuestra respuesta espiritual al Señor. Número 2, que debemos de participar de la obra de Dios, procurando que su nombre sea anunciado y conocido. Número 3, que tenemos que identificarnos con la necesidad de la familia del Señor, con nuestros hermanos. Y número 4, que tenemos que entender que la abundancia que Dios nos da debería también de bendecir en las necesidades de otros. Quiero terminar un poquito con una pequeña historia. La verdad que esta mañana el testimonio de Yasser y su familia ha sido hermoso y precioso, y la alabanza última vino como el cherry sobre el helado respecto al dominio, a la soberanía y al señorío de Cristo Jesús. Dar con fe. Dar con fe. El texto aquí nos decía que cada uno dé según haya prosperado. No dé de lo que no tiene, da de lo que tiene. Entonces no ofrendamos para obtener, ofrendamos porque hemos obtenido. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Yo les conté que hace unos años, hace mucho tiempo creo que les conté esto, pero se me vino a la mente cuando estudiaba esto. Hace unos años atrás
estuvimos como misioneros en la India. Y uno de esos días nos tocaba, habíamos hablado con el tesorero de la misión, del proyecto misionero, y él nos garantizó, nos dijo: pastor, sin falta, tal día, a tal hora usted va a tener el dinero en la cuenta. Entonces hice mis cálculos y habíamos como familia planificado ir a un centro comercial a comer, estar un rato allí, disfrutar un poco de un playground que habían para las pequeñas. Mis hijas estaban pequeñas y calculamos y el último saldito efectivo que teníamos lo gastamos en el rickshaw para llegar hasta ese lugar, hasta ese centro comercial. Nos habían garantizado que ese día a esa hora ya íbamos a tener las ofrendas, ¿verdad?, mensual que recibíamos en el banco. Y nos fuimos confiados en eso. Estamos allá y lo primero que hago yo al llegar al centro comercial, mientras los niños quedaron con Janine, las niñas en el parque, yo voy todo confiado, saco la tarjetica, meto al cajero, digito el monto y después de pensar un rato el cajero me dice: fondos insuficientes. Entonces yo digo: caramba, ¿será que hago el cálculo de horas en Bolivia? Era un sábado y la diferencia de horas, bueno, queda un tantico más. A lo mejor el hermano se atrasó un poco. Y hice pasar un ratico el tiempo y voy de nuevo al cajero y meto la tarjeta, digito el monto y me dice de nuevo: fondos insuficientes. Y ya yo me preocupo porque digo: ya está fuera de tiempo en Bolivia. Es decir, si no lo hizo en este momento, difícilmente va a estar ahí. Y no teníamos para volver y no teníamos para comer ese rato, conforme a lo prometido a mis hijas. Entonces voy por segunda vez y digito y me dice no. Entonces digito la mitad y no, y digito el mínimo y no. Y regreso donde están mi esposa y mis hijas jugando. Y claro, no sé con qué cara yo estaría regresando, pero Janine, mi esposa, me mira y cuando me ve con esa cara, ya la respuesta está dada. Es decir, no hay. Y habíamos hecho el cálculo confiando en eso y de pronto estábamos sin hacha, calabaza y miel, dicen aquí, ¿no? La cosa es que cuando voy la segunda vez, el guardia me ve llegar por segunda vez y me ve buen rato dentro del cajero. Entonces ya él se preocupa, el guarda del banco. Y a la tercera vez, después con Janine oramos, es otra historia más larga, pero oramos con Janine un rato y voy una vez más al cajero automático. Y cuando yo llego, habían dos policías ya que se pararon al lado mío ahí al cajero mirando lo que yo voy a hacer. Porque ellos pensaron: ¿qué es lo que está haciendo este hombre? Entonces yo voy, meto la tarjeta en el nombre de Cristo Jesús, digo: Padre, tú sabes cómo estamos aquí. Bueno, hice una oración, vinimos obedeciéndote, vinimos haciéndote caso hasta aquí, Señor. Trajimos a nuestra familia para honrar y glorificar tu nombre en medio de este país que no te conoce. Y necesitamos ver tu mano ahora. Y cuando metí la tarjeta y digité el monto, el cajero se quedó en silencio por buen rato mientras los dos policías estaban mirando lo que yo hacía, porque comenzaron a sospechar. Al fin y al cabo, el cajero me emitió el monto. Yo di gloria a Dios en español, comencé a gritar y dar gloria a Dios, bendecir el nombre del Señor y todo. Recojo el dinero, me voy corriendo, me encuentro con mi esposa, con las niñas, nos vamos a comer y todo y volvemos a casa feliz. A esa hora llamo al tesorero en Bolivia y le digo: hermano, muchísimas gracias. Gracias, porque yo sé que a usted no le pagan por esto, pero usted lo hace con fidelidad y amor al Señor y todo. Yo feliz y contento. Y él me dice: uy, hermano, perdón, el lunes sin falta yo le hago el depósito. Y yo pienso: caramba, ¿qué pasó aquí? Y entonces yo quedé con eso. El lunes voy obedientemente, cuando él me llama y me dice: ya deposité, yo meto la tarjeta y sale el monto de cada mes. Hermano, yo tengo testigo a dos policías de que yo no hackeé ese banco.
Cuando nosotros volvimos de la India, yo quedé con eso, quedamos con eso en la cabeza y pedí al banco un dato de movimientos financieros ese tiempo, ese día, y no había ninguna transacción. No había ninguna transacción registrada. Yo no hackeé el banco. Yo no lo hackeé. No hice nada indebido. Metí la tarjeta, digité y salió el monto. No golpeé al cajero, no lo chantajeé, no metí ningún software y apareció. Y quiero quedarme con esto. Porque la fe debe desafiar lo que yo espero de Dios, en Dios y para Dios. Dé con fe, ofrende con fe, no se despegue de ella. Aún usted esté en abundancia, dé con fe. Está en necesidad, dé con fe. Confíe en el Señor. El apóstol Pablo dijo: nuestra abundancia suple la necesidad de otros, pero sobre todas las cosas sepa que Dios bendice la entrega primero de nuestras vidas en fe y en confianza a Él. El diezmo habla de nuestra obligación, pero la ofrenda habla de nuestra fe. Habla de nuestra fe. Vamos a ponernos de pie. Esta semana, hermanos, usted va a ver la mano de Dios bendiciendo su vida, bendiciendo su trabajo. Esta semana usted va a ver y experimentar la prosperidad de Dios a través de su bendición, con las cosas que usted tiene y las cosas que no tiene. Son tiempos duros y difíciles, claro que sí, pero usted tiene un Dios vivo, un Dios real, un Dios que no le impone una ley, excepto la confianza y la dependencia en Él. Dios puede hacer maravillas. Lo hizo con un cajero que ni siquiera casi hablaba mi idioma, y Dios se glorificó. Una vez más, yo no hackeé el banco, no le hice nada. Él proveyó, y Él puede proveer de maneras maravillosas, como lo ha hecho a través de la historia, la necesidad suya. Confíe en el Señor. Participe de la obra de Dios. Hágalo a Dios soberano sobre todos sus bienes, y Él se va a glorificar en usted y a través de usted. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta hora, Señor, me acerco delante de tu presencia, Señor, en medio de tu pueblo, sabiendo que tú eres un Dios, Señor, generoso, bondadoso, fiel, bueno. Tú, Señor, transformaste nuestra miseria en alegría, en gozo, en celebración, Señor. Y tú te has manifestado, Señor, a través de la historia, en medio de tu pueblo, en toda circunstancia, en todo momento. Has socorrido, Señor, has hecho milagro. Tu palabra nos habla, Señor, de tus portentos, de tu poder, de tu gracia y de tu misericordia. Y en esta hora, Señor, pedimos, mi Dios, que tu pueblo sea bendecido. Padre, en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, pedimos, Señor, por las necesidades de tu casa en este lugar, por las necesidades de tu pueblo en este sitio, Señor. Pedimos, Señor, para que las manos de esta congregación sean llenas de tu bendición, para que haya que repartir, Señor, a quienes necesitan, tanto dentro de la familia como fuera de ella. En el nombre de Jesús, Señor, pedimos que tú llenes, Señor, las manos de tu pueblo en este lugar, también de gozo, de paz, de tranquilidad, de confianza y de fe, para que aún la bendición espiritual, Señor, sobreabunde sobre quienes vienen a alimentarse, Señor, de esta congregación. Esta semana, Padre, glorifícate en medio de tu pueblo. Afirma la fe, Señor, de tus hijos. Si hay alguno, Señor, que duda de tu bondad, de tu provisión, que esta semana tu mano, Señor, transforme por completo ese pensar a través, Señor, de manifestaciones portentosas de tu amor para suplir necesidades, Señor, y transformar situaciones, para ver tu mano, Señor, de provisión, de bendición sobre cada uno, Señor, de tus hijos. Esta semana, Señor, glorifícate, y que las alabanzas
de aquellos, Señor, que han visto la provisión y experimentado la provisión de tu mano, vengan, Señor, el próximo domingo, traducidas, Padre Celestial, en honras y glorias a tu nombre, mi Dios, porque tú eres bueno. En Cristo Jesús, amén. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de mucha bendición para tu vida. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas de ningún mensaje. También nos puedes seguir en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Spotify. Bendiciones, nos vemos en la próxima.